invitada de lujo. Ella es Paola Aldaz, es ejecutiva líder en los campos de innovación, marketing, branding, desarrollo de negocios, experiencia al cliente y transformación digital. Trabajó con grandes marcas como Renault, Mastercard, Coca-Cola, Disney y ahora tiene su propia empresa, es CEO y fundadora de Sota Studio. Es speaker internacional con más de 400 conferencias sobre branding, sobre innovación, liderazgo y empresas. Y es speaker, perdón, y es autora del libro Brand Exponential, que es el que está ahí, ahora nos va a hablar de ese librazo. Pionera en la aplicación de la ciencia de datos para la toma de decisiones empresariales para la adopción de nuevas tecnologías, sustentado en la antropología del comportamiento humano. Van a ver ahora cuando la escuchen, les va a explotar el cerebro porque tiene mucho, mucho contenido para compartirnos. Bienvenida, Pau, querida. Qué lujazo tenerte acá en esta entrevista de Marcas en Acción. Hola, mi Rita querida. Un placer estar contigo, con gente tan talentosa como ustedes. Quiero iniciar preguntándote, porque bueno, tenés una trayectoria inmensa. Esa vez que nos juntamos a almorzar y conversamos allá en Bogotá, nos quedamos fascinados con todas las anécdotas y las historias detrás de las marcas con las que trabajaste y las experiencias que tuviste, así que vamos a tratar de compartir algunas de ellas. Y mi pregunta inicial tiene que ver cómo inicia tu carrera en todo este mundo de los negocios, del branding, del marketing. ¿Cuál fue el puntapié que te llevó hasta acá? Sabes que no me habían hecho esa pregunta, ¿no? Pero aunque no lo creas, yo empecé en investigación, o sea, en research, Wow. en Knowledge and Insight. Eh, Inicialmente trabajé en consultoras, que obviamente era el plancton, ¿no? Cuando era la chepiba. Y me tocó mucho investigación, ¿no? Entonces tenía que investigar las industrias, tenía que categorizarlas, tenía que priorizarlas. Las consultoras tienen modelos muy robustos de estructura contextual, entonces cómo analizás las industrias, las categorías, los segmentos, los sectores, cómo estudias al consumidor, cuántos layers le tenés que poner para que el análisis sea profundo. En realidad empecé en investigación, siempre me gustó investigar. Creo que tuve siempre el tema de la curiosidad, ¿sí? Y entonces en ese sentido me tocaba hacer eso, entonces yo investigaba y me gustaba leer y me gustaba estudiar y me gustaba salir a mirar a la gente. Entonces empecé investigando y tenía inclusive, hay algo que después casi en Coca lo patenté, que tenía una rutina que se llamaba Insight from the Street, en donde agarraba un grupo de gente que trabajaba conmigo y lo sacaba a la calle para Wow. mirar el comportamiento humano de formas diferentes. Obviamente hoy estoy estudiando antropología y es como que le estoy poniendo estructura a las observaciones que tal vez hice en los últimos años, pero el estudio es tan fascinante. Me encanta esto que decís de llevar a la calle, ¿no? O sea, empezar a observar, porque a veces creemos que las marcas están como encasilladas. El otro día hablábamos con Andy Stallman y decía, o sea, hay que salir a la calle, hay que salir a mirar, hay que viajar, hay que recorrer, porque no se puede hacer branding, no se puede construir marcas encerrados en una oficina, ¿no? ¿Qué es Tal para vos? cual, y de hecho para complementar eso, las marcas son experienciales y la experiencia es vivencial. Si vos no sos capaz de ir a ver cómo un consumidor o una persona humana compra, adopta, usa y reusa, y está difícil. ¿Qué es para vos el branding? Es una gran pregunta, voy a tratar de sintetizarla porque seguramente hay muchos gurúes que lo van a hacer mejor que yo, pero te voy a dar mi punto de vista. El branding, la palabra es una palabra compuesta, brand y ING, y el ING es una acción. Y creo que muchos toman al branding como algo estático, diseñan la estrategia, hacen el plan de ejecución. Generalmente, en la mayoría de las compañías, el branding tiene como varios layers y uno de los más importantes es la comunicación. Yo creo que hoy la comunicación no es el más relevante. Yo creo que el diseño de experiencias en el branding hoy es el elemento más importante porque ya la comunicación, hay tanta saturación y tanto tema que la comunicación sola no te va a posicionar una marca,
ni va a hacer que la gente la adopte. Entonces, primer concepto es, el branding es una actividad en acción. El segundo concepto que me parece importante es que tiene que estar al servicio del ser humano, ¿no? Entonces, las organizaciones que están human-centric approach, que están centradas en el humano de verdad, no en la palabra, ¿sí? Sino simplemente que lo tienen adentro de su equipo, me parece que son más exitosas. Y tercero, hay un elemento muy importante hoy, que es que tienen que ser humildes, Wow. porque hoy te enseñan más los consumidores de tu producto o servicio que la gente que tenés adentro. Entonces, estar escuchando todo el tiempo cómo son los patrones de uso, qué beneficios tienen, tanto emocionales como funcionales, creo que la co-creación es una herramienta fundamental para el branding y creo que hay muchas marcas que todavía tienen una arrogancia muy grande de pensar que ellos pueden diseñar cosas que la gente quiere sin escuchar a la gente. Wow, tremendo eso, ¿no? O sea, en la construcción entonces de esta marca que está constantemente activa, viva, ¿no? En acción constante, es necesario escuchar para poder implementar, ¿no? Y muchas veces las marcas hacen como estrategias o contratan empresas de mar para generar estrategias, pero no prestan atención a lo que ya está ahí, a lo que ya los datos. Y vos sos una pionera en la parte de datos para la toma de decisiones. Contame un poco o contale a la audiencia qué tan importantes son los datos y cómo recopilamos esos datos y cómo hacemos para de algún modo incorporarlos. Mira, para empezar, el primer concepto, datos tiene todo el mundo. Mm. El almacén y el tendero mío de la esquina tiene datos, ¿sí? Tal vez no lo tiene en una plataforma súper tecnológica, guachi guachi, pero tiene datos. El primer concepto es que la data tiene que ser apolítica. Este concepto es bastante importante porque en las compañías muchas veces usan la data para validar lo que quieren poner en el mercado. Entonces la data tiene que ser apolítica, no te tiene que servir para eso. La data tiene que ser un insumo para que vos puedas hacer una buena gestión del branding. Period. Ahora, vamos a abrir. Hay muchos tipos de data. Hay Big Data, hay Small Data, según Martin Lindstrom, hay Behavioral Data, hay Business Data, hay Industry Data. Entonces uno primero tiene que clasificar la data y ponerle el action standard. ¿Para qué me va a servir la data de industria? Uy, para ver cómo están los competidores, estoy inventando, ¿eh? Claro. Para ver cómo se comportan los competidores, en qué lugar estoy yo en la industria. Listo. ¿Para qué te va a servir el behavioral data? Y probablemente para entender cómo son los patrones de uso, de adopción o de comportamiento de esto. A mí me parece que en branding y una de las data crítica que uno tiene que tener es la data de comportamiento, el behavioral data. Entonces te voy a contar una anécdota pequeña. Cuando estaba en Mastercard, me tocó desarrollar una funcionalidad específica que era una aplicación que era Pick Up and Delivery. Entonces vos te subías a un taxi, pedías un café a Juan Valdés, ¿sí? Y cuando llegabas no tenías que pagar, ni pedirlo, ni nada, lo tenías hecho, ¿no? Entonces, el leitmotiv de esa campaña o el mensaje central de esa campaña era no más filas. ¿Cuánto vendí? Cero. Ah. Cero, Rita. Cero, cero. En Colombia, cero. Hicimos un piloto que estaba ahí en un Juan Valdés que queda acá en Bogotá. Cero. Y yo decía, pero ¿cómo si a la gente no le gusta hacer filas, si esto es una evolución del comportamiento para simplificarlo y con un solo clic, pues ya lo tenés. Claro, me olvidé del behavioral data. La gente cuando va a comprar un café en esa zona que es medio de donde hay muchas oficinas, etcétera, quiere perder tiempo porque es el momento para chismear y la fila en el café le legitima la pérdida de tiempo. No. Entonces, lo que para vos sería contraintuitivo que decís, pero Claro, ¿cómo quieren pero es hacer obvio. filas? ¿Cómo? Behavioral data. La única manera de tener behavioral data es ir a observar
No te digo que es un estudio etnográfico porque el estudio etnográfico como metodología tiene una rigurosidad que no la puedes hacer con la observación solamente. Pero si nosotros no hubiésemos ido a observar que no se vendía esto y entender que obviamente en ese café, en ese lugar, en ese contexto, para esas personas, esos perfiles que bajaban, necesitan perder tiempo en la fila para chismear y el lugar le da, entonces el pick-up no quieren la velocidad de que te Claro. lo den rápido. Claro, le cortás Entonces, ahí el mambo con el chisme. entonces, ¿vos te creés que una gran consultora de estas grandes que procesan datos hubiese dado cuenta de esto? No, tenés que ir a observar. Entonces, la observación en la data es fundamental. Eso con respecto a la data en general. Y después tenés que poner gente que analice la data de una manera diferente a la que lo mires vos, porque uno a nivel, el cerebro es eficiente y está condicionado al lugar en donde creciste, los grupos de referencia donde perteneces. Entonces vos necesitas un equipo más amplio, ojalá que sea muy diferente a vos, para que la interpretación de esa data tenga holísticamente todas las variaciones posibles y que no te quedes con una sola opción. Y ya que hablabas de los equipos, ¿cómo crear o cómo conformar esos equipos? Es importante eso. O sea, primero hay un tema estructural, ¿no? Uno tiene que elegir todas las dominancias cerebrales puestas en un equipo, no una sola, porque con una sola no hacemos nada. Entonces tenés que tener gente que sea cuantitativa, tenés que tener gente que sea creativa, eh, tenés que tener gente que sea visionaria, tenés gente que sea ejecutiva, que piense en el presente, que sea secuencial, que te pueda ejecutar y tenés que tener gente que sepa leer los sentimientos y los puede interpretar, etcétera. Entonces tenés que tener a nivel cerebral todas las dominancias cerebrales posibles. En segundo lugar, tenés que tener disciplinas que hoy no están en los equipos. Tenés que tener antropólogos, tenés que tener diseñadores, tenés que tener diseñadores industriales, tenés que tener ingenieros, y tienes que tener un puesto que hace un tiempo estoy pensando que es fundamental para hacer branding, que antes se trabajaba mucho con el Chief Innovation Officer, ¿no? Y hasta el nombre era súper fancy. Eh, Hoy no necesitas un Chief Innovation Officer porque la mayoría de las cosas ya están inventadas, hay tanta información, tantas ideas, ideas tienen todos. Necesitas un Chief Obsolescence Officer. Wow. Necesitas una persona que sea capaz de identificar cuándo ese insight o esa tensión o ese patrón de comportamiento o va a evolucionar o va a cambiar o van a crear uno nuevo para que tenga el timing exacto de que se va a obsoletear algo y que vos tengas la capacidad de crearlo en tiempo y forma para ponerlo en el mercado. Esto que estoy contando así tan simple no es tan simple porque en las compañías hay procesos, entonces Claro. mover toda esta infraestructura es difícil. Y lo segundo es, ese Chief Obsolescence Officer tiene que tener una habilidad muy importante que es determinar condiciones de tiempo, lugar y circunstancia para hacer ese cambio. Si lo haces muy adelante, nadie te lo va a comprar o a adoptar. Si lo haces muy tarde, sos el segundo. Entonces, hay como un tema en la velocidad, en el tiempo de cómo vos metes algo en un contexto determinado que me parece que es fundamental. Y también me parece muy importante entender que hay como dos tipos de comportamiento, el de adaptación y el de adopción. El de adopción es un movimiento voluntario, uno elige. El de adaptación es forzado. Entonces, este Chief Obsolescence Officer también tiene la habilidad para decir, ¿sabes qué? Esto no lo va a adoptar la gente rápido, entonces lo vas a tener que adaptar y forzar. Wow. Ah, mira, entonces tu producto, servicio o experiencia va a tener niveles. Hay algunos comportamientos que van a ser adoptados y otros que van a ser forzados. Qué tremendo eso. Y este rol del que hablas, de algún modo tiene que tener como esta especie de termostato interno, mucha intuición, ¿no? Mucha intuición y mucha observación para poder proponer de algún modo y que el equipo implemente. Mira, el otro día estuve escuchando a un amigo que me encanta, tiene un podcast que se llama Data Desatada, que es Fernando Vega Olmos, que lo hace con su hija.
Y él, hay uno de los capítulos que le dedica a la creatividad, de hecho hay dos, pero hay uno que le dedica a la creatividad del ser y plantea que la intuición en los últimos tiempos no tiene la adecuada relevancia que debería tener. Entonces tiene una frase que dice que la intuición es un regalo del cielo y que la razón es su fiel sirviente, pero que en los últimos tiempos le dimos más relevancia al fiel sirviente que a la intuición, que al regalo del cielo. Entonces yo creo que estos personajes que integran estos equipos tienen que tener una sensibilidad muy especial para establecer esa intuición y poder entender a nivel intuitivo, que es medio primitivo, si Claro. querés, cómo es el comportamiento de las personas. Porque al final del día hay muchas cosas que nosotros apagamos la intuición porque queremos que la razón nos dé la razón de la intuición. Claro. Entonces, eh, nada, creo que la creatividad en parte tiene que ver mucho con la intuición. Totalmente. Y ahí también está relacionado a este miedo que decís, o esta cosa de que a veces aplacamos o dejamos de lado la intuición porque le damos mucho más valor a la razón. Tiene que ver con seguramente esas creencias limitantes, esas creencias potenciadoras. Pero también hablamos de que muchas veces nos genera miedo el cambio, la transformación, la innovación. Y vos sos experta en innovación. ¿Cuáles son esos patrones que vos descubrís? ¿Qué es lo que nos impide, ¿no? Si es que hay algo que nos impide, para poder accionar? Ahí hay como dos cosas importantes, ¿no? Que es que la innovación tiene tantas aristas que vos, si salís a la calle y le preguntás a la gente la definición, todos te van a dar una definición distinta porque somos analfabetos en la innovación. Wow. Tenemos como un concepto generalizado, pero no lo tenemos especializado. Entonces, la definición más completa de innovación, de lo que yo he visto en los últimos tiempos, es innovación es algo que vos o creás o desarrollás, pero que eso no es tan importante. Lo importante es que tiene capacidad de crear, modificar, evolucionar, mejorar comportamientos humanos. Para mí ese es el concepto de innovación. Y está relacionado con la antropología, porque, por ejemplo, si mis hijos vienen ahora y me dicen, ay, mami, hice innovación, creé un nuevo juguito, mezclé naranja con no sé qué, para mí eso no es innovación. Eso para mí es una iniciativa que es una extensión de línea sobre una categoría que es de jugos, en donde vos evolucionaste algo que ya existe. Innovación tiene que ver con que la persona tenga alguna alteración en el comportamiento. Si no lo altera, es evolutivo. Porque el hombre nació para progresar, entonces en todos los productos y servicios vamos a tender siempre a evolucionarlo. Pero ya que cambia el patrón de comportamiento, que crea un patrón de comportamiento nuevo, ahí, bueno, ahí sí podemos estar hablando de innovación. Lo otro es business as usual. Es lo que te toca, para eso te pagan, para evolucionar, para progresar, para mejorar. Pero cuando vos ya cambiás un patrón de comportamiento, lo alterás o creás uno nuevo, bueno, ahí sí estamos hablando de innovación. ¿Cómo crees que las Eh, marcas pueden generar esas innovaciones dentro de sus estructuras? Adentro de los equipos decís, Ujú. Sí, adentro de los equipos. creo que eso depende, ¿viste? Mm. Esta es la respuesta que nadie quiere escuchar, ¿no? Depende. Depende. Creo que las compañías grandes se les hace más difícil porque están llenas de modelos de governance, de procesos y de compliance, entonces movilizar todo eso le cuesta mucho más en tiempo y en recursos. Y creo que, por ejemplo, las startups y las fintech les es más fácil porque por naturaleza y por diseño nacen más flexibles, más plásticas, entonces tienen capacidad de cambiar eso más rápidamente. Las dos tienen pros y cons, ¿no? Porque en los ambientes de startups el continuo cambio también te puede estresar mucho y estás todo el tiempo cambiando y al final del día nunca tenés como un rango de estabilidad, ¿no? En cambio, en las grandes también puedes
lo bueno que tienen es que ya hay cosas que han probado, tienen unas políticas que dentro de todo te resguardan, tienen modelos de negocio que probablemente son más sólidos y que cambiaron lo nuevo, tienen la aversión al riesgo es más importante. Entonces, creo que hay pros y contras en los dos mundos, ¿sí? Creo que lo bueno sería tomar lo mejor de los dos mundos, hacer un blend y decir, bueno, esto de startup está buenísimo, estandarizar, y este es un punto importante en innovación, que es que la estandarización tiene mala prensa, pero la única manera de escalar es estandarizar. Wow, qué Y la tremenda esa frase. O sea, la estandarización única manera de escalar es estandarizar. no hay forma de, o sea, uno no puede tener un mercado al que se va con una escala hiper masiva con one-on-one personalizados a todos. Es muy difícil, Wow, tremendo. muy difícil. Pero aparte, la estandarización tiene mala prensa y para mí no es algo negativo, la estandarización es algo muy positivo. Te permite optimizar, te permite generar mayor cobertura, te permite logísticas más eficientes. O sea, depende, ¿no? También depende de la categoría que estés. Si vendés mermelada pisada por los indios zulúes, probablemente no necesites estandarizar, ¿ok? Claro. Porque tu core de negocio es justamente esa parte ingrediente sutil, artesanal. Pero si sos una compañía masiva donde consumer goods, que es una industria, requiere la estandarización porque es muy difícil, sino con las líneas de producción, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia? Hay una diferencia grande, ¿no? Pero ¿qué podrías marcar entre lo que es estandarización y la personificación de las marcas? Muy interesante eso. Yo a veces creo que, a veces cuando uno analiza el mundo del branding, lo desconecta del modelo de producto. Mm. Y eso, la gente no va al supermercado y dice, este es el branding, este es el producto, este es el servicio, ay, esta es la experiencia. Ninguno, pues te volvés loco, ¿entendés? Claro. Entonces, el primer concepto es que cuando la gente consume cosas, la experiencia es holística, no hace esa fragmentación. Nosotros a nivel de la empresa la tenemos que hacer porque tenemos que desagregar las actividades esenciales de las secundarias para poder mejorar tal vez la cadena de valor, ¿no? Pero en realidad la experiencia es holística. Entonces, estandarización no quiere decir que no puedas hacer personalización. Vos podés personalizar, pero el modelo de atribución de esa personalización tiene que tener una pseudo estandarización, porque si no es imposible. Mm. Pero con el tema de personalización, tengo una teoría que obviamente incomprobable y no la tengo probada, pero ya en algún día la voy a probar, que es que la personalización es buena cuando vos le das relevancia, utilidad y memorabilidad a las personas. Ahí está perfecto. O sea, si yo uso algo y es relevante a mi vida, se convirtió en mi estilo de vida y adicionalmente me da un buen modelo de servicio y un beneficio emocional y tiene memorabilidad, etcétera, estamos check. Cuando la personalización toca mi universo simbólico, ahí está difícil, porque hay veces que la tecnología, por la velocidad de los cambios, hace que casi te den servicios uno a uno, pero a veces cuando uno dice, ay, ¿por qué este servicio no fue adoptado? Probablemente porque al perfil al que fuiste le rompiste algo de su universo simbólico, de su identidad. Y entonces en esos casos hay que estudiar mejor la antropología del comportamiento y la parte identitaria o el universo simbólico para ver qué es lo que estás tocando porque eventualmente le tenés que pedir permiso, Es decir, que porque esta somos seres parte, simbólicos. claro, somos seres simbólicos y de algún modo es como que este universo que nos pertenece o al que nos adjudicamos, hay como una interrupción ahí y me despersonifica, digamos. O sea, pierdo identidad, pierdo quién soy. Exactamente, exactamente. Me Pasa que encanta la teoría. todo esto es inconsciente, ¿no? Por Claro. eso hay que estudiarlo porque si vos le preguntás a la gente, la gente no va a ser consciente
de esta situación. Pero hay productos que tienen una funcionalidad estupenda que no han logrado los niveles de adopción masiva para lo cual fueron creados. Entonces uno cuando se pone a pensar dice, pero ¿cómo? Si esto le mejora la calidad de vida, le reduce una tensión, le resuelve un problema, ¿cómo es posible que no tenga la exponencialidad en la adopción? Y a veces es porque estás tocando cosas del universo simbólico que no te estás dando cuenta porque enfocaste más en la funcionalidad y no tanto en la emocionalidad que, así como somos analfabetos en la parte de innovación, también Innovación. lo somos en los sentimientos. O sea, en ninguna escuela ni en ninguna universidad te enseñan emociones, ¿sí? Y generalmente cuando vos le preguntás a las personas, son muy precarios, o sea, trabajamos con las básicas de Disney, la Sí. tristeza, la alegría, esto y lo otro, y hay mucho, un universo mucho más grande en sentimientos, creo que hay más de 200 sentimientos, entonces creo que nos tendríamos que alfabetizar mucho más porque las marcas son emocionales en mucha medida. Me encanta Y esto que... hay como, sí, Sí. dale, dale, No, dale, no, dale, me encanta dale. esto que decís de la emocionalidad, porque en definitiva a veces también catalogamos las emociones como buenas o malas, pero en realidad en coaching decimos no hay buenas o malas, todas sirven para algo. Y tiene que ver con ese universo también que mencionabas, ¿no? Muy importante lo que estás diciendo, Rita, porque yo creo que ya es hora de evolucionar más sobre los sentimientos en tema branding. Porque, por ejemplo, hoy la forma de medir las marcas es el amor de marca, más o menos, ¿sí? Sé que ahí puede haber unos estudios, pero cuando hablas de marcas, hablas de brand love, ¿ok? Y no necesariamente es el sentimiento que querés lograr, porque depende la categoría, depende el producto, depende un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, productos que tienen que ver con motivaciones o necesidades que parten desde lo negativo, que evidentemente categorías como la farmacéutica, categorías como la de seguros, categorías como todo lo que tiene que ver con la parte fúnebre, etcétera, los medicamentos, etcétera, son productos que nunca van a lograr amor, ese sentimiento, Claro. van a lograr otros sentimientos que son también muy positivos, pero no amor. Entonces creo que el branding necesita sofisticarse y evolucionar en esa parte, porque si vos le preguntás a cualquier marketero te va a decir, yo quiero que mi marca sea icónica, que tenga un brand love mejor en el index, y por ahí no, qué sé yo, una industria como la de seguros, si yo fuera hoy CMO de una compañía de seguros, probablemente estaría buscando alivio. O sea, yo quisiera buscar alivio. ¿Por qué? Porque no querés tener ningún siniestro, no que, o sea, nadie está buscando una recurrencia en ese aspecto, pero lo que sí está buscando es la tranquilidad de que si te pasa algo, tenés un alivio de que alguien te soporta ese siniestro. Entonces, nunca vas a amar esa marca, porque por la naturaleza de lo que está vendiendo, no va a haber esa pulsión en el ser humano, pero sí puede haber la de alivio y la de alivio está súper bien. Me encanta esto que Y decís creo de que, cómo adoptar, o sea, cómo las marcas de algún modo tienen que empezar a adoptar estas emociones y a validarlas a todas en estas, hay una rueda que muestra todas primero empieza por las básicas, después se van desglosando desde el asco hasta, bueno, no, un montón, pero cómo el branding tiene que aprender a reconocerlas, entender cuál es la emoción en la que se puede de algún modo catapultar también, ¿no? A abrazar esa emoción. total. Entonces eso también a mí me parece importante, dejar de ser como analfabetos en las emociones y empezar a tener un mayor nivel de vocabulario y de expresión en las marcas sobre sentimientos que van más allá de las básicas. Pau, ¿y por qué crees vos que de algún modo las marcas no están tomando riesgos de algún modo con la innovación o no están sabiendo implementar en algunos casos la innovación? ¿A qué crees vos que se debe? Creo que primero hay un tema del miedo. Hoy le tenemos mucho miedo a las redes sociales, Mm. todos.
Todos, ¿eh? No estoy hablando de las marcas nada más, estoy hablando de las personas normales, o sea que no hay una marca de por medio. Creo que todo el mundo publica, eh, salvo que seas una persona muy controversial, creo que todo el mundo cuida lo que publica porque perdimos la libertad intelectual en las publicaciones, y las marcas también lo hicieron, porque tenés miedo al rebote de eso. Como hoy es todo público y todo libre y todo el mundo puede ver todo, creo que todos estamos como medio condicionados. Te importa más qué van a decir que lo que estás diciendo. Entonces, creo que primer tema, le tenemos miedo, yo me incluyo, ¿eh? Yo hay veces que quiero publicar cosas y después digo, ay no, porque acá me va a saltar tal o me va a saltar tal. Entonces, creo que le tenemos miedo a las redes sociales. Eh, También creo que no las sabemos gestionar. Creo que todavía muchos usan las redes sociales como un mecanismo de awareness, y cada red tiene su propio lenguaje, su propia estética, su propia expresión, y todavía cuando vos ves una campaña de una marca, ves que lo que hicieron fue adaptación de piezas, Replicar. y me parece que eso no va más. Hubo una época que no me acuerdo si era bien los 80 o los 90, principalmente creo que eran los 90, que las marcas elegían un spoken person Mira. y elegían como la voz que nos va a representar. Y hoy ya eso no se ve. ¿Y sabes por qué no se ve? Porque las marcas no quieren atarse a un solo perfil. Entonces, eso creo. Lo segundo es que creo que el manejo de las narrativas, también somos analfabetos. Las narrativas hoy, hubo como un auge en las narrativas de sí tu propósito, de sí, como que se puso de moda todo ese esquema, y creo que hoy las narrativas son como muy simplistas, y, y creo que hoy una estructura sofisticada de narrativas por nivel y por esto me parece que son muy relevantes hoy. Al final del día, no solo somos seres emocionales, sino que además las historias nos conectan, ¿no? Desde la Ilíada y la Odisea, que alguien cantaba ahí, no existía ni la escritura. Las historias nos conectan, nos mantienen, nos producen emociones. Creo que ese storytelling, si bien se ha evolucionado mucho, todavía hay una oportunidad importante para evolucionar. ¿Qué crees vos que tienen como las marcas para, de algún modo, crear cambios a nivel cultural, ¿no? O sea, las marcas tienen un compromiso muy grande, no importa si sos chiquita, mediana, grande, obviamente cuanto más crece la marca o la empresa, creo que mayor es el compromiso. Pero ¿cuál crees vos que es ese compromiso a generar cambios en la cultura o en la sociedad o en la comunidad? Siempre quise que me preguntaran eso. ¡Ay, qué bueno! Siempre, siempre quise que me preguntaran eso. Bueno, primer tema, creo que las marcas tienen más poder que los gobiernos. Eh, y no es un poder económico, no me estoy refiriendo a eso, sino es este poder al que nos vamos a referir ahora, que es el poder de cambiar. Tienen un inmenso poder de cambiar o evolucionar identidades, cambiar o evolucionar o crear nuevos comportamientos, y tienen también la capacidad de generar relevancia cultural en una sociedad. Y eso es muy poderoso, muy, pero muy poderoso. Tienen el poder de poder generar cambios que realmente sean un impacto cultural relevante para la sociedad en donde están operando. Sí creo que tienen ese poder. Lo único que para tener eso tienen que tener equipos muy robustos que puedan hacer eso, y la marca también tiene que estar abierta a eh, tomar riesgos de hacer eso, porque hay que crear nuevos patrones de comportamiento y hay que evolucionar identidades, o hay que crear relevancia cultural en una sociedad. Pero creo que el branding nació para eso. No hay muchas marcas que hagan eso, pero las que lo hacen son de las que todo el mundo habla.
Me encanta, y trascienden, ¿no? O sea, trascienden a lo Y largo del tiempo porque trascienden. hay un cambio cultural, hay un cambio generacional, emocional, o sea, de estructura, y hay una transformación muy grande. Mira, te voy a dar un ejemplo. Estoy fascinada con las series en Netflix de los grandes diseñadores, ¿viste? Inicialmente nació con Chanel, pero ahora estoy Ah, viendo una sí. que está en Netflix, que es Balenciaga. Mira, esa todavía no la vi. Bueno, después mírala porque Balenciaga era un personaje muy especial, era una persona que no era extrovertido, era más bien introvertido, él no quería la prensa, muy diferente a Chanel. Pero cuando ves esas series, en la serie de Balenciaga aparece Chanel, Mira. aparece Chanel. Por eso te digo esto del analfabetismo, hay que estudiarlo muy bien. Y hay una escena que Balenciaga va a presentar su colección en Francia y se junta con Chanel y Chanel le dice, ¿por qué usted es tan tímido? Si usted es el único de los diseñadores que es costurero, que cose, que entiende los materiales, que hace ojales nuevos, que le pone a las espaldas de las mujeres para diseñarles otro cuerpo. ¿Por qué usted es tan tímido para decir que esto? Yo no soy de ese tipo de diseñadora, soy otro tipo de diseñadora que piensa más en la elegancia, en la femineidad y en el poder que puede tener una mujer. Esa escena me rompió la cabeza y te voy a explicar por qué. Porque todo el mundo piensa que diseñar es dibujar y hay diferentes tipos de diseñadores. Un diseñador que es costurero y que piensa en el nivel de los detalles, de los ojales, de los botones, de esto y lo otro, es distinta a Chanel. En branding es lo mismo. Vos podés estar en una misma categoría, pero las mismas marcas que operan en una misma categoría tienen una esencia diferente. Eso es la búsqueda que hoy hay que hacer en branding. Esas diferenciaciones desde la esencia, ¿sí? Desde el propósito. Y cuando hablas de propósito, hoy mencionabas, ¿no? Que hubo también como un auge de empezar a buscar el propósito, ¿no? Hace unos años como que empezó a hacerse muy fuerte esto de que tenés que tener tu propósito y que muchas veces ese propósito está mal creado, por decirlo así, ¿no? O sea, es como, bueno, que suene lindo, que quede bien y listo, o sea, ya lo tengo resuelto, queda muy lindo y estético en la web, pero en realidad el propósito tiene una trascendencia mucho más fuerte, ¿no? También es vivencial, también es accionable. ¿Cómo construir ese propósito y qué tenemos que tener en cuenta para trabajarlo y vivirlo? Uno de los, obviamente si me escucha no le va a gustar lo que voy a decir, pero uno de los personajes que yo más aprendí sobre propósito es Alex Payet. Eh, Alex habló mucho sobre propósito eh, durante mucho tiempo y creo que él ha dado en el clavo. Pero creo que las marcas en los últimos tiempos han puesto con forceps el tema de sostenibilidad dentro del propósito. Eh, y eso me parece un error porque sostenibilidad tiene que estar probablemente en el propósito. Yo no digo que no esté, pero no puede afectar tu core. Eh, Digo, suponete, un jabón en polvo nació, vivió y murió para lavar la ropa. Si yo le digo que vas a limpiar el mundo con el jabón en polvo y limpiar las playas y todo, Ah, es recontra overpromise, perdés credibilidad, perdés una cantidad de cosas que no estaban en tu esencia. Entonces, yo creo que el propósito y el tema de sostenibilidad, uno primero tiene que generar el propósito en su core, quién querés ser, por qué te tienen que comprar, cosas que son muy simples, porque el propósito también, tampoco tiene que ser tan complejo y tan técnico que si yo se lo doy cuento a mis hijos me dicen, ¿de qué estás hablando? Tiene que ser entendible, tiene que tener una narrativa que sea inspiradora, que sea motivante, porque no puedes hacer una narrativa del propósito que sea solamente funcional, tiene que tener un componente emocional importante. Y creo que la sostenibilidad es un complemento de eso. O sea, yo creo que hoy las marcas, eh, sobre todo en el futuro y sobre todo con las nuevas generaciones, los centennials, ya lo dicen muchos, eh, que es que les dan mucho más valor a que tengas una licencia para operar y que contribuyas con el planeta, con todo lo que está pasando, pero no necesariamente tiene que ser tu core, no necesariamente tiene que ser tu core.
tiene que ser algo que esté adentro de tu compañía, tiene que ser algo que esté adentro de la cadena de valor, tiene que hacer match con la cadena de valor, porque si no es responsabilidad social. Lo tenés que poner de manera seria ahí. Si no naciste con un propósito sostenible, lo tenés que poner de manera seria y después en la narrativa y en la ejecución lo tenés que demostrar. Eso es lo que yo creo. Qué desafío, ¿no? Para las marcas cuando construyen esa narrativa, cuando construyen ese propósito, ejecutarlos, porque yo puedo decir, bueno, me quedó fantástico, es divino, pero bueno, esto tiene que generar credibilidad y tiene que ser accionable, si no, es como simplemente un discurso en un papel colgadito que no cobra vida, ¿no? Y ¿Cómo? Rita, eso de que sea accionable es tal vez el atributo más importante, porque si es declarativo nada más, la gente hoy con la cantidad de información que tiene se da cuenta. Y quería complementar lo que acabo de decir con propósito, que es que el otro día leí de, de Simón Sinek el concepto de transparencia, que me parece de una brillantez suprema. Él dice que transparencia, todas las marcas creyeron que era dar información clara y toda la información, toda, dala Toma. toda. Toma, ahí te va. Y él dice que ese es un error porque la gente, el concepto de transparencia evolucionó. No es que le des información toda y clara, es que le des la información a cada segmento, a cada persona, a cada perfil que necesite para tomar una decisión creíble. Cambia la cosa. Y tenés que hacer un esfuerzo importante por entender cuál es la información que le tengo que dar a mi mamá, cuál es la información que te le tengo que dar a Paola, cuál es la información que le tengo que dar a los hijos de Paola. Porque seguramente para los tres perfiles, la información que tenés que dar para que tomen una decisión acertada no es la misma. Tremendo, es de algún modo contribuir también a la toma de decisiones de ese otro, o sea, y ahí vuelvo como a lo que dijiste al principio, el poder de la observación, de la empatía, de la intuición, de poder mirar lo que pasa y no adjudicarme como, bueno, este necesita esta información, voy y le doy, sino empezar a observar, ¿no? La arrogancia. Mm. Por eso te digo que si me preguntás cómo son los departamentos de branding del futuro, son departamentos de co-creación con la gente a la que está usando o le estás vendiendo tu producto, sin lugar a duda, con metodologías super fashion, super fancies, que les permitan que no es el análisis cualitativo del focus Claro. group, donde hay Claro, una vieja que te dice, ok, te hago esta pregunta, así no es, así no claro. es. Así no Es más funciona. comportado, no, así ya no funciona más ese tipo de investigaciones, ¿sí? Me encanta. Vos hablas mucho de integrar equipos multidisciplinarios, ¿no? O sea, hoy hablaba justamente de tener ingenieros, de tener antropólogos. Yo soy muy fan también de tener artistas, o sea, personas que puedan integrar y desde una perspectiva, un talento, una habilidad distinta, resolver, porque en definitiva las marcas siempre van a aportar valor con algo. Ese es el objetivo, ¿no? Que aporten. ¿Cómo es la integración de estos equipos o qué sugerencia tenés para conformar estos equipos multidisciplinarios? No tengo una respuesta concreta acertada, pero en los últimos tiempos he visto con los clientes con los que estoy trabajando que se impone una técnica de modelos de governance Mm. evolucionados, en donde estructurar muy bien cómo son los procesos. Yo sé que procesos existieron siempre, pero los modelos de governance son algo relativamente más moderno de ahora y es, yo formo grupos estratégicos con esta gente, con este rol, con estos objetivos, con este outcome, con esta repetición, con esto. Formo equipos tácticos con estos objetivos. ¿Quién es el owner? ¿Quién es el que recomienda? ¿Quién es el que va a ir a buscar la información? ¿Quién? Con roles mucho más aterrizados que antes, ¿sí? Y con outcomes que son muy concretos y que le dan valor a la sesión. Porque antes nos juntábamos, hacíamos workshops, no había un entregable, no Claro. había outcomes, etcétera. Entonces, todos estos modelos de governance, de tener distintas células que
el output es muy concreto y etcétera, para tener velocidad y encima si le pones metodologías de Scrum, de Agility, etcétera, también es importante. Creo que para integrar hay que conocer muy bien las disciplinas que necesitas y a partir de eso elegir las personas. Yo necesito una reinterpretación de, qué sé yo, te estoy inventando, de una oportunidad de negocio. Bueno, necesito un experto en modelo de negocio. Bueno, yo necesito estudiar el patrón de comportamiento. Bueno, es desde el requerimiento de lo que querés hacer y después buscas el talento y la disciplina que necesitas. Y creo que también en los equipos del futuro no vas a tener una compañía que tenga un departamento de branding gigantesco. Creo que vas a tener 2 o 3 personas que dirijan la parte estratégica y de gestión y a partir de un modelo que ahora se está usando mucho, que es el de Hive, de Colmena, yo voy trayendo gente externa que me contribuya en el pedazo que me falte. Y eso también requiere minimizar o humildad y no tener arrogancia, porque no necesariamente tiene que estar adentro de tu empresa para que te aporte valor a tu marca. Tal cual. Y eso está bueno lo que decís, porque de algún modo es también, bueno, uno, bajar el ego, ¿no? De decir, elevar la humildad de que yo no sé esto y puedo traer externos sin el miedo, sin el prejuicio de que o se queden con el cliente o hagan algo, o que, mira, me desvalida a mí porque si yo opino, no, o sea, la diversidad me ayuda y me enriquece el proyecto, el trabajo, la puesta en escena, la marca como tal, ¿no? Ese modelo colaborativo que ya se empezó a hablar hace unos años de eso y de liderazgo colaborativo, pero antes lo hablábamos declarativamente, ahora está accionable. Entonces te voy a contar, hay un proyecto que yo estoy haciendo con una marca acá en Colombia grande, en donde vamos a desarrollar innovación. Hay un montón de retos que se plantean ahí y somos 13 empresas trabajando conjuntamente y colaborativamente. Me encanta, me encanta. Obviamente todavía nos queda el chip de, uy, le voy a dar mi metodología y Ah, no sé qué, claro, pero creo que ese es el trabajo del futuro. sí, totalmente. Creo que las empresas van a tender a achicar sus estructuras, a dejar, obviamente, vos necesitas gestionar, necesitas administrar, necesitas llevar adelante una cantidad de iniciativas, tenés que tener gente, pero no vas a tener la cantidad de gente que tenías en los 80, en los 90. Claro. Entonces, vas a cubrir eso con modelos de células que te aporten lo que necesitas. Ahora, para eso hay que cambiar el departamento legal, hay que cambiar el departamento de compliance. ¿Por Claro. qué? Porque ya no vas a operar como operabas. Y siempre doy este ejemplo. ¿Cuántos proveedores crees que hay en un parque de Disney Uf, para brindar experiencias? no, no sé cuánto, Dime pero un montón, un montón, un montón, más de 10.000. Entonces, evidentemente sí se puede tener modelos colaborativos para brindar una experiencia de marca. Sí, ahí obviamente está Coca-Cola, está McDonald's, pero hay un sinfín más. Eh, entonces, ¿cómo no miramos esos modelos colaborativos que lo saben hacer desde hace mucho tiempo? Es una marca que se ha dedicado mucho a la experiencia. Entonces, si Disney lo ha podido hacer y tener abogados especialistas, probablemente en tecnología, en canales, en esto, en lo otro, ¿por qué una empresa de consumo masivo no puede tener el mínimo exponente en un departamento y después eventualmente buscar en el modelo Hive cuál es el que le falta en células para que le aporten ese talento que nunca va a lograr tenerlo hiper experto dentro de la compañía? y eso enriquece no solamente el proyecto, sino también la experiencia de las personas también, ¿no? Porque ese trabajo multidisciplinario se ve mucho por ahí, en donde se ve muy y está normalizado tal vez, es en programas de Netflix, o sea, o en películas, ¿no? Donde participan como un montón de profesionales para ese proyecto y después ya no necesariamente trabajan. Entonces tenés el maquillador, sonidista, el guionista, y es como muy común en esos ámbitos, pero no siempre por ahí tan normalizado en ambientes de gestión de marca. Y ahora las marcas se están desdibujando las fronteras. Antes las fronteras estaban como más rigurosas, de Mm. manera detallada, pero ahora está como difusa. Apple acaba de sacar la película esta, Napoleón.
Ah, Si, sí. si yo te hubiese preguntado hace, no sé, 5 años atrás, che, se va a dedicar al cine, vos Claro. hubieses dicho, no, ellos van a estar en el modelo de distribución, pero no en el, bueno, la produjo, la puso, etcétera. O sea, si yo fuera Pixar o Disney o cualquier otro, estaría temblando, porque hoy no podés saber cuál es la amenaza de un nuevo ingreso a tu sector, porque como estas fronteras están difusas, hay mucha más amenaza de la que estás creyendo, porque si vos vas a analizar con los Euromonitor, Kantar y Nielsen del mundo, vas a buscar tu industria y en tu industria van a estar los históricos, pero vos hoy tenés que tener la capacidad de una construcción de escenario futuro en donde el set de competidores que vas a tener en los próximos tiempos no necesariamente son los que están hoy en estos análisis de industria. Qué tremendo eso, Pau, porque te hace realmente como abrir la cabeza, abrir el corazón también, porque hablábamos de la emoción que es tan importante. Si no abrís el corazón, imposible de poder generar esa empatía y de poder empezar a observar desde otro lugar para ver hacia dónde queremos ir creando ese futuro. O sea, vos hablas Total. mucho de futuro y cómo crearlo, de algún modo generarlo para que me ayude a apalancarme o me ayude a evolucionar. Y mira, te voy a contar un ejemplo que siempre lo doy, es del ámbito de educación. Y Mm. fue un premio Cannes en el 20, creo que en el 2018, ¿no? Era una universidad en Australia, en Melbourne, en donde la universidad tenía como muchas carreras técnicas de meteorología, de biología, de esto y lo otro. Y en la de meteorología, con inteligencia artificial, habían proyectado como 1000 escenarios futuros. Y después le asignaron un criterio de priorización. Y después le pusieron una variable de probabilidad. Entonces agarraron de todos esos escenarios futuros los tres más probables. Se dieron vuelta, agarraron a sus profesores y le dijeron, oiga, usted en las clases de los próximos años, yo no quiero que dé clase de lo que usted sabe, porque yo no dudo de que usted sepa y que tenga sabiduría. Por eso es profesor. Yo quiero que dé clase de estos tres escenarios. Usted tiene que acomodar su sabiduría y complementarla para preparar a la gente en estos tres escenarios de probabilidad. Entonces, imagínate si esto que te estoy contando lo llevas de manera analógica a todas las industrias que conocemos. Oiga, yo no quiero que trabaje en cualquier tipo de innovación. Yo quiero que trabaje en construcción de escenarios porque la dinámica de la categoría en términos de foresight se va a comportar así. Entonces usted no tiene que desarrollar lo que a usted parece hoy, sino a cuál va a ser el foresight que va a estar empujando la dinámica de esa categoría futuro. Tremendo, tremendo. Hay un cambio, como un quiebre ahí que obviamente te replantea absolutamente todo. Totalmente. De todos modos, creo también que hay, y en los últimos años lo hemos visto y hay muchas marcas que lo han hecho muy bien, de no perder la humanidad, ¿no? O sea, tecnología sí, mejora de calidad de vida sí, reducción de tensión sí, mejoran la usabilidad sí, pero que no sea tan tremendo de que te quite la humanidad, la pertenencia, la identidad. Entonces, como que también eso me parece que es importante. Eh, las marcas también muy valiosas tienen esa cosa de intuición y de no perder la humanidad, ¿no? Pau, y contanos un poco sobre tu libro, ¿no? Hay que ahí mostrarlo para que los que nos están viendo, porque también lo van a escuchar, contanos un poco de qué se trata, qué vamos a encontrar en ese libro, que además lo podemos encontrar en Amazon, lo pueden comprar, también pueden comprar el ebook. Exactamente, está en Amazon, se llama Brand Exponential, es una segunda edición, pero cada vez que me preguntan esto dije, lo tuve que volver a reescribir porque en 3 años pasó tanta cosa y hubo una pandemia de por medio que tuve que volver a reescribir muchas cosas para que esté actualizado a la época de hoy. Sin embargo, hay como
muchos temas que tienen que ver con el branding que siguen vigentes. Primero es el modelo de atribución, o sea, que sea relevante, útil y memorable sigue siendo igual. Lo que ahora hay que agregarle es la A de aceleración, porque hoy los cambios se producen más rápido. Entonces, hay ciertas adaptaciones o evoluciones que las tenés que hacer de manera más rápida a lo que las hacías antes. Entonces, ese como primer medida. Como segunda medida, el tema de que el amor es más amplio que el amor que nosotros teníamos, ¿sí? Hay un ruido, pues no sé qué está pasando, No, no pero se bueno, escucha. ojalá que bueno salga. No se escucha. Que es que el amor emocional puro y duro no, también se requiere el funcional, pero adicionalmente ahora hay que renombrar los sentimientos. Tal vez no tenés que buscar el amor en tu marca, tenés que buscar en el deck este de rueda de sentimientos el sentimiento que haga más match con la esencia y el core de tu producto. El otro tema es que hoy hay mucha accesibilidad a muchas cosas. Entonces, tenés que considerar que tu cliente o tu perfil de cliente es nómade. No te podés quedar que con cierta variable la persona va a seguir siendo lo mismo. Porque eso no va a pasar porque nacimos para progresar. Entonces, y hoy tenemos muchas más cosas que nos satisfacen que son cambiantes. Entonces, siempre vamos a buscar una mejora evolutiva. Entonces, tenés que considerar que esa mejora te puede hacer que te cambie de marca, Ah. que la Wow. mejora esté en otra marca, no necesariamente va a estar en la tuya. Entonces, eso. Después también tenés que considerar el contexto de las experiencias. Las experiencias hoy, para mí, son un elemento distintivo de diferenciación en las marcas, porque como somos seres experienciales y los productos ya llegaron a un nivel de performance tan grande, que la distinción se da en la experiencia que le haces vivir. ¿Cómo crees Entonces vos eso, sí, perdón, cómo crees dale, vos dale. que se pueden generar esas experiencias? ¿Qué recomendaciones o cómo puedo yo implementar una buena experiencia? Tenés que estudiar los estímulos sensoriales. Las experiencias se aprenden a través de los sentidos. Cuanto más sentidos se involucren en una experiencia, mayor capacidad de memorabilidad, ¿sí? Cuanto menos, menos, ¿sí? Cuanto mayor intensidad hay en la experiencia, mayor capacidad de memorabilidad. Esa intensidad se da por la capacidad de sorpresa. O sea, tiene que tener algo de sorpresa en la experiencia, si no, no lo recordás. Si no, es una experiencia cotidiana y la cotidianidad se nos queda así plana. Ahora, dicho esto, ahora estoy estudiando mucho Latinoamérica y Latinoamérica tiene una oportunidad primero de reducir la fricción. O sea, si yo tuviera que poner plata para diseñar experiencias, lo pondría en innovar para reducir fricción, porque todas las marcas están tratando de generar experiencias positivas que te peguen en la dopamina y que sean placenteras. Y es un error porque primero tenés que mirar qué niveles de fricción tenemos, porque primero lo que tenés que corregir son los niveles de fricción, los menos. Primero te tenés que enfocar en los menos antes que en los más. Te voy a explicar por qué, sobre todo en la industria de servicios. Hoy la industria de servicios en Latinoamérica tiene mucha área de oportunidad en dar buen servicio, resolver los problemas o los conflictos en una sola interacción, que no tengas que llamar 700.000 veces. Entonces imagínate si ese equipo de branding está diciendo, yo soy un banco, soy una compañía de seguros y me voy a dedicar a dar una experiencia positiva en la sucursal. ¿A quién le importa? Agarra todo lo que hace fricción hoy, que los centros de atención al cliente lo tiene, y trata de resolver eso primero, porque si resolves eso, estás en cero. Entonces, solo resolviendo el número de menos de fricciones es cuando recién puedes empezar a generar experiencias positivas. No te lances a hacer una experiencia positiva si no resolviste tus fricciones de servicio. Eso es tremendo porque es, primero, humildad para reconocer, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan lo negativo. Viste que yo veo muchas veces en las encuestas de satisfacción, todo está inclinado como para que vos digas, excelente servicio, la pasé genial. Pero si yo no sé y no tengo la información, que es lo que hablábamos hoy también de la data, ¿no? O sea, data para qué, qué voy a hacer con eso,
no puedo hacer cambios, no puedo trabajar mejoras. No, Es un poco incoherente querer mejorar, no sé, voy a tirar X, mejorar el servicio de la atención, como decías vos, en la sucursal, cuando por un problema tengo que llamar 80 veces, me como la operadora que me dice presione 1, presione 5, presione 20. Y lo no. que pasa es que los equipos que lideran eso no es fancy Ujú. resolver problemas, es fancy crear cosas súper wow. O sea, si yo me siento en un asado a contarte a vos, ay, no sabes, creé una súper experiencia en retail y vos decís, wow, no es fancy que yo me siente en el asado y te diga, no sabes, de los 8.000 llamados que recibo por mes, resolví 7. Claro. Puta, creo yo que la innovación primero tiene que resolver las fricciones para que tu producto quede en cero, si quieres ponerle una unidad de medida, y a partir de eso crear dopamina, porque los niveles de bronca que generas cuando hay tanta fricción, y de nuevo, vuelvo al inicio, entender los patrones de comportamiento de la gente es fundamental. ¿Por qué? Hubo un proyecto que yo estuve participando con un banco en donde creamos una billetera electrónica y en la billetera electrónica habíamos puesto, simplificamos muchísimo, las transacciones se hacían con un solo clic. Adivina qué pasó. No, no lo Nos hacía. creyeron que era muy inseguro. Le tuvimos que agregar clics para que la gente creyera que es seguro. Wow, o sea, a ese. Eso, por eso te estoy diciendo, era mucho mejor hacer una sola transacción con un clic, pero la gente en su percepción y en sus patrones de comportamiento creía que en ese contexto era muy peligroso que pudieras hacer una transacción con un solo clic. Tuvimos que crearle más clics y después enseñarles a hacer edu-selling para que decirles que no iban a perder seguridad y que eso iba a mejorar la rapidez en que hacías la transacción y en temas de tiempo. Pero bueno, por eso te digo que es muy importante estudiar la antropología de los comportamientos del consumidor. Me encanta. Pau, vos también sos profe universitaria y estás trabajando en el laboratorio de innovación. Contanos un Sí. poco qué se hace en un laboratorio de innovación. Mira, la academia tiene unos recursos que las compañías internamente no pueden tener. Y esos recursos no necesariamente son recursos económicos. Tiene que ver con la academia puede tener una visión objetiva, cosa que el equipo que está dentro de una compañía está dentro de la compañía, entonces su visión está como medio sesgada. Entonces, primero este tema de neutralidad. El segundo tema que también me fascina, que es que las universidades trabajan con muchos criterios de razonabilidad, que a veces en las compañías, dependiendo del área en donde estés, tienen que cumplir objetivos y tienen que cumplir metas. Entonces, no solo el de neutralidad, si a ese le sumas el de razonabilidad, son recomendaciones que son como más contundentes, ¿sí? Y los laboratorios de prueba generalmente utilizan gente que están ahí adentro, que prueban cosas, ¿sí? Ahí en la Universidad de los Andes hay hasta un robot para probar, No. un robot de cuarta generación. Eh, y esa te da libertad intelectual, cosa que en una compañía, por más que el departamento o las personas tengan libertad, nunca las tienen por completo porque los recursos son dependientes de la compañía. Entonces, creo que es esos laboratorios que pueden generar experiencias diferentes. En la universidad también tenemos proyectos que son challenge, en donde vienen las compañías, nos plantean un brief y ponemos un grupo interdisciplinario de distintas facultades a trabajar en ese brief para ver qué soluciones se encuentran. Creo que es esa cross-functional teams en distintas disciplinas te pueden dar ideas que si vos estás solo en una sola disciplina o solo enfocado en una cosa, no te digo que no puedas ser creativo, creo que tenés más riqueza de genio colectivo cuando tenés multiplicidad de targets y de disciplinas y de visiones, ¿viste? Un ingeniero no
la manifestación creativa que te puede hacer un ingeniero no es la misma que un diseñador, no es la Claro. misma que un administrador, no es la misma que un médico, no es la misma que un antropólogo, no es la misma. Entonces, creo que este grupo de gente heterogéneo con procesos y metodologías distintas te pueden dar una diversidad de ideas mucho más completa de lo que lo puede hacer un equipo en una empresa. Pau, Y y creo, esto te sí, lo sí, tengo que decir porque ayer justo lo dije en una reunión y es, creo que las consultoras del futuro son la academia, me encanta. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. porque tienen una rigurosidad para estructurar el conocimiento que la consultora no lo tiene. La consultora tiene otras habilidades muy Claro. fuertes. De hecho, yo trabajé mucho en consultoría, pero la academia tiene una integralidad en ese conocimiento que es difícil que las consultoras lo tengan. Está bueno esto que decís de, aparte lo voy relacionando a otra cosa o a otro campo, la parte del laboratorio, de investigación, de la integración multidisciplinaria, de poder permitirse y no estar tan sesgado con los resultados que tengo que ir o con los recursos que tengo que estar limitados. Y me lleva como a antaño, me lleva como para atrás a la infancia, ¿no? Siempre es un tema que ¿Por toco en todas qué? las entrevistas, que me encanta, que tiene que ver con lo lúdico, con el juego, con la exploración y con la curiosidad. O sea, ese niño que llevamos dentro para hacer las preguntas sin tal vez esperar algo en particular como respuesta. ¿Qué notás vos que sigue vigente en la Paola de hoy de esa niña? ¿Qué hay de tu niña hoy? Las epifanías de la infancia son inevitables, pero eh, mm, a medida que uno va creciendo, su cerebro va teniendo más filtros y se le hace más difícil eh, porque va poniendo más carga de conocimiento, deja de jugar, ¿sí? Yo tengo muchas metodologías personales y con las que doy clase y con las que trabajo, en donde obligo al cerebro a que se saque esos filtros, dependiendo de lo que estoy haciendo, y a jugar, ¿sí? Eh, entonces uso cartas, resuelvo problemas jugando. Vos sabés que yo corro, ¿no? Sí. Corro, entonces cuando corro dejo, eh, dejo la mente libre de esos filtros, pero bueno, porque en los últimos años he estudiado mucho el cerebro para poder sacarte eso, porque si no es muy difícil, porque tu cerebro te juega una mala pasada, porque ante una situación, tu cerebro que ya tuvo la experiencia la cataloga, le hace un prejuicio, un pre anterior al juicio, porque ya tiene la estructura, entonces me obligo a jugar, me obligo a ver cosas que no me gustan para estimular mi cerebro, me obligo a ver videos de entender cosas que no tienen nada que ver con mi zona de confort, me obligo, ahora estoy dando clase en pregrado, que para mí es una tortura gigantesca, pero me obligo porque creo que hay una oportunidad muy grande a que yo pueda acomodar mi lenguaje para que pueda hacer engagement con grupos de 18 a 20 años y te digo que es un desafío enorme, me obligo a hacer cosas diferentes, a que tenga una estructura y donde yo tenga que cambiar mis patrones, me obligo a que antes las clases que yo tenía eran de 4 horas, las clases de ahora máximo 1 hora 50, entonces me obligo, me esfuerzo a tener comportamientos que son distintos y me obligo a intervenir. Y acá te voy a dar el insight. Hay un señor argentino que lo debes conocer, Santiago Weinreich. Sí. Ese lo tenés que hacer en una entrevista. Yo si querés te doy el Me contacto, encanta, pero vamos a ese entrevistarlos. señor es un biólogo Mm. que se dedicó a estudiar la biología neurológica, ¿no? Y básicamente lo que él dice es que el ser humano tiene aproximadamente entre 60.000 y 90.000 pensamientos diarios que si vos no los intervenís al día siguiente estás con los mismos pensamientos. Ahora, el insight que me dio este señor es que la intervención
no es una intervención de hacer algo distinto nada más, porque entonces esa intervención es evolutiva y al otro día tenés el mismo pensamiento evolucionado, pero no diferente, Wow, muy buena. sino que tenés que intervenirla para generar conocimiento nuevo. Tremendo. Y eso es bien difícil. Entonces yo hay veces en la semana que me intervengo para generar conocimiento nuevo, que no sea evolutivo de lo que yo ya sé. Qué loco, porque todo esto que decís, también de nuevo vamos al punto inicial, es branding, es accionar algo, o sea, es marca en acciones, es poder pasar del conocimiento de la emocionalidad a cómo acciono eso. Y lo importante es de la gestión también, ¿no? De aprender a tomar las decisiones, aprender a direccionar. Y te voy a dar el último toque final. Hoy el mundo digital está integrado a los productos, ya sea en servicio o en experiencia. Es inevitable, la tecnología hoy es parte intrínseca de cualquier producto, ¿sí? Los productos que son por diseño digitales, Waze, Spotify, ¿sí? Hay miles hoy. El branding es la interacción y la forma en que vos tenés esa interacción en la aplicación o en un ambiente digital, es el branding, con lo cual el branding es la funcionalidad y la forma que usás esa funcionalidad. Tremendo. Todavía eso no lo han visto mucho porque vos no ves a un Uber o a un Spotify en una valla, en una cosa para enseñarle a la gente a usarlo. El branding es lo que ves en la funcionalidad y la forma en que vos adoptás esa funcionalidad y la usás. De nuevo, otra vez, cambio de comportamiento, cambio de patrones, interacción, o sea, el branding realmente está en todos lados, por todas partes, querramos o no, que es lo que decimos, ¿no? O sea, el branding va a estar, Es, depende de vos cómo querés que esté. pero mira, Spotify, viste que ahora puso hace ya bastante no tanto, pero no hace 10 años, pero Claro, hace un par de años, le puso el lyrical a la canción, o sea, vos elegís una canción y en la canción tenés el lyric y al inicio el lyric estaba en la mitad de la pantalla del device y ahora te da la opción de hacerlo extensible. sí. Eso es evolutivo. Y eso era porque alguien fue a observar y vio que si querías seguir el lyric, sobre Claro. todo los que no sabemos tanto inglés y queremos seguir la canción, lo tenías que buscar y lo cantabas, Sí, iban etcétera. afuera a otra plataforma a buscar la letra. Exactamente, Ujú. exactamente. Pero mirando y observando eso dijeron, no, pero espera, integrémoselo. ¿Cuál es la experiencia holística del sonido? Ah, bueno, entonces, o de la canción. Diciendo eso, me acordé, justo ayer pasó, no sé si lo hicieron antes, viste que ahora Instagram, en los Reels, cuando vos los compartís en historia, antes los Reels duraban 15 segundos, después aumentaron a 30, después aumentaron, ahora dura un minuto. Perdón, las historias, o sea, vos subís los Reels y a las historias y te dura eso. Pero ¿qué pasa? Siempre la estrategia es, yo subo el Reel que publiqué a historias, que se vea solo un pedacito para que después hagan clic y vean el Reel completo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como ahora las historias duran un minuto, a veces vos pones el reel, compartís en historia y ya ves todo el reel. Entonces la gente no va a ver la publicación, que es lo que quiere la persona para que se vea la publicación. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no te permita cortar esto? O sea, que yo pueda elegir como el tiempito que yo quiera subir en la historia. Y ahora ya lo hacen. Ahora vos compartís el reel en tu Sí. historia, tu reel de un minuto y medio, pero le decís, quiero que muestres solamente los primeros 15 segundos en la historia y Mm. después que la gente vaya. Y es eso también la parte evolutiva que decías, ¿no? Esa es una y tengo otro insight de Instagram, pero incomprobable como siempre, ¿no? Incomprobable. Teorías. Pero vos pones post y ya la gente no te da tantos likes al post que te queda, pero lo pones en un story y tenés muchos más likes que en un post. Sí, Mi teoría, obviamente, de nuevo, sí, incomprobable, es que la gente no quiere estar tan expuesta a que
vos le diste el corazón, porque en el post sí ves quienes le Sí, dijeron. En el totalmente. otro lo ves solo el que lo pone. Totalmente de acuerdo. De hecho, en los comentarios también, ¿no? Ahora hay muchos más Sí. guardados y reenviados que tantos comentarios. La gente casi ya no quiere exponerse o comentar, como decís vos, y No compartir. está mal eso, ¿eh? Yo creo que eso también va de la mano de la personalización. O sea, si yo quiero decirte algo a vos, no sé si tengo ganas de que lo vean los 340.000 que tenés vos. Yo te lo estoy haciendo a vos y si alguien me pide el comentario, también va de la mano como de la intimidad, ¿no? Sí, De que, ok, vamos a poner al mundo cierto tipo de cosas, cierto tipo de contenido que en general es contenido de mínima insatisfacción total, convengamos. claro, Nunca es un contenido donde digo, ah. Y el comentario se lo hago yo a la persona, pero no sé si quiero que lo vea todo el mundo, pero no porque le diga algo malo, sino claro. simplemente porque es un tema de intimidad y de relacionamiento con esa persona. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pau, ¿qué sigue para vos este año? ¿Qué es lo que se viene? Em, Se vienen muchos proyectos, o sea, si me preguntás mi sueño es, Colombia es un país en donde los niveles de innovación en las compañías generalmente son relativamente bajos, no hay nuevas categorías, no es, viste, entonces es como eso adentro de las compañías evoluciona, cómo evolucionamos el marketing adentro de las compañías. El marketing ahora no es como lo estudiamos, sino que tiene marketing automation, tiene performance, tienen antropología de productos, o sea, tiene muchas más disciplinas de las que tenía. Y cómo empezamos a manejar este modelo de hype en las compañías para poder agregarles valor. Eso es lo que se viene. Y dar clase, que es mi pasión, eh, de manera diferente, ¿no? Creo que la transmisión de conocimiento todavía no lo estoy logrando, pero estoy muy enfocada en desarrollar nuevos mecanismos experienciales en la educación. Me encanta, sos Eso. una crack. Bueno, todos los que están acá, sí, más vale que sí. Seguramente deben estar tan, así como plenos de haberte escuchado porque realmente tenés muchísima experiencia, conocimiento y siempre tus respuestas te hacen como replantearte o buscar dentro de uno como posibilidades y eso me parece que está fantástico, que es buenísimo y Yo que nunca. tenía un jefe, lo voy a nombrar y ojalá que no se enoje, que le tengo mucho respeto, admiración y cariño, se llama Javier Mesa, en Coca-Cola, que decía, Paola está loca, siempre me hace preguntas que yo nunca tuve posibilidad de hacérmelas, y entonces como que me hace preguntas que nunca estuvieron en mi cabeza y nos obligan a pensar. eh, y creo que uno tiene que obligarse a hacerse esas preguntas que no están en la superficie, ¿no? Que son como un poquito más complejas, ¿sí? Me encanta. Creo Pero que bueno, la transformación viene siempre menciono esto de que la transformación viene de una gran pregunta, ¿no? O sea, cuando hay una gran pregunta, realmente te replanteas todo y cuando tenés muy la respuesta muy así al toque, muy superficiales, pero que probablemente no estás profundizando o no precisas en ese momento profundizar, pero cuando la pregunta te lleva más tiempo, ahí hay algo. en la academia, en los posgrados, sea maestría o doctorado, cuando haces la tesis, el tema más importante es la pregunta de investigación. Mm, Y es a lo que le tirás más tiempo, tremendo. porque la pregunta es algo tan relevante, casi casi, que con una muy buena pregunta la respuesta. Entonces, hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama, que me lo regaló Bernardo Guigan, que se llama A More Beautiful Question. Uf. Y enfocarse en la pregunta es más importante que la respuesta. Me encanta, Pau. Bueno, te agradezco Bueno, mi amor, inmensamente las preguntas que nos regalaste en esto, porque realmente creo que uno se va haciendo preguntas a medida que va escuchando la charla, la conversación. Te agradezco infinitamente también que hayas aceptado esta entrevista, honrada de tenerte acá. Y no, bueno, ustedes saben que yo los quiero mucho, especialmente a vos, entonces cuando quieras volvemos a hablar de cualquier cosa. Total, es gratis por ahora. vamos Entonces, a dejar entonces en comentarios que digan
sobre qué quieren que hablemos, porque bueno, Pau puede Me hablar, encanta. obviamente ya vieron el abanico de posibilidades. Es un placer inmenso, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu generosidad y tu apertura. No, mi Nos amor. queremos mucho, pero con Pau nos conocimos hace, no sé, 6 meses, 6 un meses. diplomado de branding, y después que fuimos a almorzar juntas y era como una conversación de, no sé, 3 horas de corrido, No y como nos si nos conociéramos de cortamos toda la vida. Sí, sí, totalmente. sí. Así que un placer No, inmenso. muchísimas gracias, un privilegio. Y cuando quieras acá, me Un encanta. placer, un placer. A todos síganos, Gra- compartan, comenten y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Gracias totales.